no me importa empezar de nuevo. Lo peor que te puede pasar es regresar al lugar en donde estás. Y el lugar en donde estás está bien chido. ¿Por qué la batería? Para mí se ha vuelto como un tipo de meditación. Cuando entro en hiperfoco puedo estar horas. A 3 meses de embarazo me prohíben tocar porque el pequeño podía nacer con un problema auditivo. Entonces ya llevaba año y medio sin tocar. Y entonces llega pandemia y otros 2 años sin tocar. Cuando tienes un hijo, se dice que le regalas la vida. No tengo por qué opinar sobre lo que tú quieras hacer. Te digo lo que puede pasar y es tu decisión si quieres aceptar las consecuencias de eso, ¿no? ¿Para ti qué significa renacer? Creo que lo hacemos continuamente. Porque hay ciertas decisiones que he tomado que digo, si yo no hubiera hecho esto en ese momento, mi vida estaría en otro lado, ¿no? Todo pasa, estamos un ratito en esta vida. Pues hay que disfrutarla, ¿no? Disfrutar el proceso, sea bueno, sea malo, sea lo que sea, ¿no? ¿Vale la pena seguir cuando todo está roto? Siempre ha valido la pena. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast Renacer. El día de hoy tenemos a Fer Alanís. Ella es baterista, directora musical. Ella fusiona en sus canciones pop, rock, jazz, que es la música, me imagino que es tu favorita. Y bueno, no sé si me quieras contar un poquito más de ti antes de iniciar. Pues soy una persona que se dedica totalmente a la música. Vivo de esto, es lo único que sé hacer en la vida. Nada, pues amo hacer lo que hago. Me la paso todo el día alrededor de la música, ya sea tocando la batería o la guitarra o el bass. Nada, eso soy. Así. Sí. ¿Cuánto tiempo llevas en el ámbito musical? Ya como más profesional, o sea, de que a partir de que ya decidí, como 15 años más o menos. ¿15 años? Ujú. ¿Cuándo fue tu primer acercamiento a la música? El primer acercamiento fue de muy pequeña, como a los 6 años, más o menos. Y fue porque me rompí los dedos de las manos. Y de ahí me mandaron de rehabilitación tocar el piano. ¿Cómo, Entonces, cómo te rompiste los dedos de las manos? me rompí los dedos de las manos jugando, de que jugabas fútbol en la calle y así. Entonces estaban como en una construcción la casa, una de las casas de donde nos robábamos los tabiques para poner las porterías. Claro que sí. Y alguien, aventó el balón hacia los tabiques de donde yo estaba agarrando uno, entonces cayeron más tabiques sobre mis manos y pues me rompí los dedos, pero no me di cuenta en el momento, o sea, yo seguí jugando y así, hasta que en algún momento me di cuenta que pues no podía mover los dedos y traía las manos súper hinchadas, Ajá. entonces fue de que ya entré con mis papás y así súper llorando y así porque estaba como espantada de ver mis manos y ya pues me llevaron al hospital y tenía los dedos rotos así. ¿Cómo no te diste cuenta? ¿Cuánto tiempo estuviste jugando No fútbol? Y sé. seguro de portera. No, sí, no de portera, pero sí estuve ahí corriendo un rato sin notarlo. Oye, entonces ese fue el momento en el que la vida del universo te dijo, a partir de aquí te vas a orientar a la música. Pues, no sé si tan así, Ajá. pero fue como una cercanía a la música. O sea, fue en mi vida como tan cercano, no sé, como yo creo que más cercano incluso que cualquier otra materia, ¿no? O sea, porque siempre estuvo presente. ¿Tus papás les gustaba la música? ¿Eran músicos? No, bueno, mi mamá era químico farmacobiólogo Ujú. y mi papá era diseñador de modas. Dentro de la familia sé que hay como varios actores de renombre y esto, y pero nunca fui como tan cercana hacia el teatro. O sea, a Ujú. pesar de que de repente los íbamos a ver y esto, no, nunca fui como tan cercana al teatro. Ujú. Así como de músicos, el único músico que sí es como reconocido a nivel mundial, que es mi primo en segundo grado, es Antonio Sánchez. Ujú. Y pero de ahí en fuera como que no había música realmente Oye, alrededor. entonces te rompes los dedos y el doctor te dice, bueno, una de las maneras que vas a tener otra vez movilidad es el piano. Ajá, como que le recomiendan a mi mamá que haga alguna actividad de donde pueda estar moviendo los dedos, Ajá. entonces le sugieren que sea el piano. ¿Y cuánto tiempo estuviste haciendo piano? Yo creo que poquito tiempo, tal vez un par de años y de ahí, la verdad no me acuerdo exactamente como Ujú. qué exactamente, cuántos años exactamente. Y de ahí
mi mamá era mucho como de llevarme, bueno, mi mamá también bailaba folclórico, entonces era mucho de llevarme este tipo de cosas donde había orquesta en vivo y así. Eh, y luego me gustaba un montón el sonido del cello, así de chiquita. Entonces, después del piano, pues, bueno, tomé también como unas clases de canto, que también estuve como un rato ahí, y de ahí tomé clases de cello. De cello fue poquito porque era un instrumento súper caro, era un Ajá. problema transportarlo y así, entonces antes de comprarlo, o sea, fue como de no, ¿y dónde lo vamos a transportar? ¿Y cómo le vamos a hacer? Y ni siquiera va a caber en el carro y necesitaríamos así y así, ¿no? Entonces fue como de que tomaba clases con el cello del profe, pero fue poquito tiempo porque también no tenía cómo seguir creciendo, ¿no? O sea, con una clase a la semana o así era como imposible poder tener como un Un avance en avance. el instrumento. Oye, ¿y ahí te enamoraste de la música o fue hasta después? Porque normalmente cuando eres chiquito, pues tus papás te meten a clases de todo, ¿no? Y Ajá. de gimnasia, natación, llámese lo que sea, pero pues uno dice, bueno, lo hago porque mi papá me obliga. A ti o sea, si era una como obligación para ti, pese a la rehabilitación, ¿era pesado o era algo que tú se te dio? No era lo que se dio, o sea, ya después, o sea, por ejemplo, de este tipo de cosas, me acuerdo que iba a natación, a música y básquetbol. Ujú. Pero me gustaba muchísimo más la música. O sea, nadar y la música era como mi top. Y sí jugué como en la secu y así, básquet y esto, pero ya después era como de no, y luego me dolían los dedos después para tocar y así, Ujú. ¿no? Entonces era como de no, no No, quiero. claro. Sí, Sí eso no. priorizaste toda la Ujú. música. Sin saberlo, ¿no? Ujú, O sea, sin saber y sin... O sea, mi idea era estudiar completamente otra cosa. Ya fue hasta la prepa ujú. que dije como de, bueno, creo, bueno, saliendo de la prepa que fue como de, creo que sí quiero hacer esto, ¿no? O sea, y la batería la conocí mucho tiempo después, que es mi instrumento principal. Ujú. Pero, por ejemplo, de chiquita cuando veía la batería, yo ni siquiera había visto videos de cómo era tocar una batería, o sea, no sabía qué era el instrumento en realidad, ¿no? Ajá. Lo veía y me causaba muchísima curiosidad y era como de, ¿y eso qué? ¿Qué será, no? ¿Cómo sonará? ¿Qué pasará con eso, no? Pero pues estaba tomando clases de piano y de otras cosas, ¿no? Y ya fue como hasta la prepa que con los amigos así cotorreando que quieres armar una banda y esto, ya le dije a mi mamá como de, oye, ¿me puedes comprar una batería? Y mi mamá como de, no, ya tienes el piano y ya tienes la guitarra y ya tienes Ya tienes así, instrumentos, ya tienes música en tu vida. sí, así no la Ajá. necesitas y menos tan ruidosa, ¿no? Sí. Y tan grande y tan costoso, ¿no? Y ya en algún momento la convencí y pues de ahí, saliendo de la prepa, bueno, en la prepa fue cuando yo empecé a tomar clases de batería. Ujú. Y ahí pues ya me gustaba un montón. O O sea, sea, ya cambiaste piano, cello, todos los instrumentos por batería, fue sí, lo tuyo. sí, total. Y bueno, en la prepa estudié el técnico, el laboratorista químico. Pero ya, Nada que ver. sí, no. Y Ajá, ya después, o sea, sí me gustaba y todo eso, ajá. pero ya después me la pasaba horas tocando y ya, ¿Descuidaste los estudios por la música? pues nunca lo descuidé. La verdad es que nunca tuve como rollo realmente en la escuela. Siempre fui como una niña como de 10 y así, Ujú. pero no me esforzaba en hacerlo. O Se te dio. sea, ajá. ¿Y la música se te dio igual así? Sí, también, y ahora pienso que de repente digo, no, no sirves para esto y Ajá, cosas así, pero pues ya son trips de grandes, ¿no? ajá. Eh, pero sí, yo creo que se fue dando solito. O sea, como que la vida te va llevando y te va diciendo para dónde quieres ir y eso. Oye, y cuando formas tu primera banda, acabando la prepa, Ujú. ¿recuerdas bien esos momentos donde estabas formando esa banda? ¿Qué, Sí, qué tocaban? tocábamos, no sé, cosas de Bunbury, de Zoe, Metallica y así. Hace no sé cuántos, unos años, creo que en Facebook todavía hay algo de eso, de como el primer show que armamos así Ujú. en mi casa en la azotehuela, así como la gente abajo y nosotros arriba. Y sonábamos espantosos, o sea, ya ahora lo veo y digo, no, ni siquiera estábamos afinados ni nada, así Ajá, sonando horrible, pero pues era parte de, ¿no? era parte de... Para nosotros era increíble y sonábamos increíble en ese Ajá. momento, ¿no? ¿Tienes carrera de música o tienes carrera de licenciatura en otra cosa, de Godín? Yo iba a estudiar Derecho. Ujú. Mi examen para la universidad, no le dije a mi mamá que iba a aplicar para música. Eh,
o sea, ella sabía que iba a ir a hacer el examen para Derecho. Entonces, pues apliqué el examen para música y ya cuando salieron los resultados en el periódico, pues mi mamá fue como de, no te encuentro en Derecho, ¿dónde estás? Y yo de, perdón, es que lo O, s- hice para música. ¿Se Y, enteró que te dijo? y me dijo, o sea, ni se enojó ni nada, fue Ajá. como de, bueno, o sea, la neta es que vas bien en la escuela, o sea, no tienes problemas con nada. Saqué muy buena calificación en el examen de admisión y eso. Y me dijo, date un año para ver si quieres estudiar eso, si sí te gusta, y si sí te gusta, pues ahí vamos viendo. Entonces, entré a estudiar clásico en la Escuela de Música de Puebla. Y Tú eres de la ciudad, eres de Puebla. yo soy de Ciudad de México. Ajá. Y por cuestiones de salud de mi mamá, nos fuimos a vivir a Puebla cuando yo tenía como 10 años. Ujú. Por el smog y esto, ella tenía asma, entonces ya era como un rollo de estar 3 días en la casa y 20 en el hospital. Ya había tenido 2 paros cardíacos. Entonces se dio como la oportunidad de irnos a Puebla Ujú. y pues nos fuimos y su vida cambió como drásticamente, simplemente por no estar en No, el pues smog. también, me imagino que la tuya también. Sí, pues sí, o sea, fue empezar de ceros, ¿no? Ajá. Y conocer nueva gente y así. Creo que no sé o no recuerdo eh, haber tenido como problemas con la adaptación, Ujú. pero también tengo como un lapso borrado de mi vida, de la infancia. ¿Cómo viviste la música y todo esto? Porque digo, tenías 10 años y ver a tu mamá en todo este relajo, ¿recuerdas cómo era? Pues en mi casa vivía uno de mis tíos, Ujú. que era el que, eso es súper cagado, él se dedicaba como a hacer vestuario, como para obras y películas y así. Ujú. Entonces siempre había vestuario en la casa y a él le gustaba tocar la guitarra. Entonces él era como que el que se encargaba de mí, de llevarme a la escuela y llevarme aquí y llevarme allá y así. Y en sus tiempos libres, con el hijo de un mecánico que estaba muy cerca, nos subía a cantar a los camiones disfrazados. ¡Guau! Ajá. Entonces de morrita andaba ahí cantando en los camiones y así, Ujú. con mi tío tocando la guitarra y esto. Ajá. Pero era como esa onda, pues. Ajá. O sea, viviste una infancia muy, o sea, pese a todas estas cosas, muy Ujú. divertida. Sí. Es lo que te recuerdas de Sí, de eso. estar como... Y a veces le decía a mi tío como, oye, es que hoy no quiero ir a la escuela. Y me decía, pues no vayamos hoy. O sea, todo bien, no pasa si faltas un día, ¿no? Y se iban a... Ajá. Wow, qué chido. Oye, ¿y tu tío lo sigues viendo? No, corté, ese tío era como por parte de mi papá. Ujú. Y cuando mi papá fallece, que yo tenía como 7 años, 8, como que se fue perdiendo eso. O sea, los vi como hasta los 10 que nos fuimos a Puebla. Y de ahí se cortó como Ah, total comunicación. Eh, Cuando me vine a estudiar para acá música, como que otra vez por redes sociales conectamos y esto, pero ya no tenemos como, esa, ajá, esa conexión tan... sí, no, O sea, él fue como hacer el quite cuando pasa lo de tu papá. sí, y ya después él también creo que ahora vive en Estados Unidos. Ujú. Yo creo que la última vez que hablé con él fue como hace 7 años, tal vez. ¿Qué tiene la batería que no tiene otro instrumento? ¿Por qué la batería? Ay, porque te quita el estrés, es bien bonito pegarle a algo y que nadie te diga nada. No sé, tal vez sería... eh, para mí se ha vuelto como un tipo de meditación en el que te puedes concentrar tanto en cada parte de tu cuerpo, en lo que estás haciendo, que es como si estuvieras meditando. O sea, y puede estar, cuando entro en hiperfoco, puede estar horas. O sea, yo cuando estudié aquí en CDMX, me la pasaba todo el día en la escuela. O sea, de las 8 de la mañana que abrían a las 9 de la noche que cerraban. Ujú. Y sábados y domingos abrían, creo, 8 o 9 y cerraban a las 5. Y vacaciones, creo que había 2 semanas de vacaciones al año. Entonces, había vacaciones que de todos modos la escuela seguía abierta y yo creo que a Puebla no fui durante 2 años. O sea, de que me la pasé ahí estudiando y Ujú. estudiando, pues. O sea, horas, 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 horas. Te fuiste, metiste el examen para música, quedaste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Como todo era música clásica, yo no Ujú. quería estudiar percusiones clásicas. Y un tío acababa de regresar de Corea o de no sé dónde y me dijo, me traje una flauta transversa para ver si algún día aprendí a tocar, pero si quieres, puedes, pues te la regalo y pues si quieres estudiar música, ¿no? Y dije, pues va, jalo, o sea, es un instrumento que podría aprender.
Entonces me aventé la licenciatura en flauta transversa y así sí, ya se dio. Pero ¿y la batería cómo? Seguía en clases, pero en una como academia. O sea, solamente te querías graduar de una escuela de música Ajá. y utilizaste una flauta transversa Para hacerlo. Pero para era tener tu como, licenciatura. sí, y aparte pues estudiaba batería en una academia. Porque era como aparte el trip de, no sé, me decía mi mamá, y si en algún momento quieres dar clases, si en algún momento no sé qué, te van a pedir un papel y lo que sea, y era como de, bueno, pues hay que hacerlo, ¿no? O sea, hagámoslo. Pero pues no me veía tocando en una orquesta, no me veía tocando música clásica. Este, con mi profe de flauta transversa era como de, es que yo no quiero tocar, no sé, lo que sea de música clásica, ¿no? Le decía, no sé, ¿por qué no saco algo de Jethro Tull, ¿no? Que era como música más para acá, ¿no? ¿Y qué te decían? Y me decía, bueno, o sea, haz lo que quieras, pues, de todas formas, o sea, de todos modos no vas a hacer lo otro, ¿no? Y yo, no lo voy a hacer, ¿no? O sea, voy a hacer algo que me guste. Y aparte mi trip era como de, me dediqué a la música porque es algo que me gusta, ¿no? O sea, quiero hacer esto porque es algo que me gusta. Y dentro de la música no voy a hacer nada que no me guste. O sea, porque entonces, ¿cuál es el chiste, no? De buscar la felicidad y no ser feliz a raíz de lo que ya elegiste hacer, Claro. ¿no? Y después de eso, convencí a mi mamá de venir a ver escuelas de música CDMX. Ella me dijo como, o sea, vamos a verlas, pero ni sueñes que te vas a quedar. O sea, vamos a ver y no sé. ¿Pero por qué te decía eso? Eh, las escuelas en ese momento, ya no sé ahora los precios, pero por ejemplo Fermata estaba en 11,500, creo, la mensualidad, eran caras. Y pues también era el trip como de que no sé cuántos años tenía, pero pues el trip de vivir sola, Claro, porque tu mamá no podía venir para acá por lo de Ajá. su asma. Entonces era como te tienes que ir para allá y con quién vas a vivir y dónde vas a vivir y qué va a pasar, ¿no? O sea, te puso todos los por qué no puedes, no tienes que venir para acá. ¿Y Ajá. cuáles fueron tus por qué sí? Pues porque quería estudiar música. O sea, era algo que quería hacer. O sea, mi mamá jamás fue como de decirme no lo hagas y en nada, o sea, en nada jamás fue de decirme no hagas esto. O sea, Solo era, a ver, existen estos posibles inconvenientes. Tú sí, sabes si le entras o no. sí, total. Ajá. O sea, por ejemplo, me acuerdo con el carro, ¿no? Me decía como de, porque de repente pues cheleábamos y esto, ¿no? En el auto, pero no tenía la mayoría de edad tampoco. Y me decía, solamente sé consciente de que traes a más personas en el auto. Entonces, pon tú que tú no te mueres, pero todos los demás sí. ¿Y cómo te vas a sentir con eso, no? Y me dice, pero si quieres, hazlo. O sea, es tu vida. Y me regalaba mucho que cuando tienes un hijo, se dice que le regalas la vida. Entonces era como de, no tengo por qué opinar sobre lo que tú quieras hacer. Te digo lo que puede pasar y es tu decisión si quieres aceptar las consecuencias de eso, ¿no? Las consecuencias puede ser esto, esto y esto y esto, ¿no? Y ya es tu decisión si quieres hacerlo o no. Entonces era como de, O sea, tú te wow, educaste desde la libertad. ajá, total, o sea, jamás me prohibieron hacer nada, jamás me prohibieron viajar. En algún momento le marqué a mi mamá, no sé, desde, oye mamá, amanecí en Veracruz, pero no tengo dinero, no sé cómo llegué, así. Y me dijo, te voy a mandar para tu camión y ahí ves cómo le haces. O sea, ahí ponte a tocar, consigue comida ya, o a ver qué haces, te voy a mandar Ujú. nada más para que te regreses. Ya ves si los demás consiguen también dinero y se regresan todos juntos o a lo que les convenga, ¿no? Pero te mando esto y listo. Pero no fue de regañarme, no fue Ajá. de ¿por qué lo No, hiciste? ¿Y es, por qué? No hazte sé qué. responsable, hazte Ajá. cargo de... Así ya estás allá, pues ya, disfrútalo, quédate unos días y ya, te regresas pues. Ujú. Y ya. No lo puedo creer. Órale. Sí, es que muchos papás, muchas de las decisiones que tomamos para nuestros hijos es pues, desde el miedo, ¿no? Desde el miedo de... sé que creo conocer el mundo y sé que puede pasar esto y entonces sobreproteges, pero a la vez no dejas que ellos conozcan esas partes del mundo. Sí, Y qué padre que tú tuviste la oportunidad de ser libre de decidir las cosas que querías. sí, está cool. Wow. Oye, y una vez que terminas la carrera, ¿tú ya sabías a qué te ibas o sea, qué ibas a hacer a partir de que terminas la carrera? Porque finalmente en México o por lo que he escuchado por las demás personas que he entrevistado en la música, pues
puede ser un tema difícil vivir de la música en México. ¿Cómo te fue a partir de eso? La verdad es que en algún momento una de mis tías, ella estuvo casada con no me acuerdo el nombre, pero era de ese grupo de los Tres Haces. Ujú. Y me decía, es que hay veces en las que hay mucho dinero en la música y hay veces en las que no teníamos ni para comer. Y luego se iba de gira 2 años y regresaba con millones, pero luego estaba 6 meses en la casa y no pasaba nada, ¿no? Y como con los temas tal vez también como de consumo de ciertas cosas y así, ¿no? Entonces, ella sí me decía como ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Y en algún momento así me hacía llorar y esto, hasta que yo le dije, oye, ¿sabes qué? Que no me importa. O sea, no me importa si termino tocando en camiones. O sea, quiero vivir de esto y con eso voy a ser feliz. Y si para hacer lo que tengo que hacer, o sea, ya por muy jodida que esté, Ujú. tengo una guitarra y me puedo salir a conseguir para comer. O sea, de eso no me va a morir, de hambre no me va a morir nunca, ¿no? Entonces no me importa. Y tampoco es mi idea hacer Ujú. eso, ¿no? O Sí. sea, mi idea es ser buena en lo que hago y sobre eso van a ir saliendo cosas. Yo creo que mientras tú seas dedicado y mientras en lo que sea que hagas, ¿no? Ya sea que quieras vender hamburguesas, ya sea que quieras recoger basura, lo que sea que hagas, mientras lo hagas con dedicación y lo hagas bien, siempre va a haber para dónde hacer cosas, ¿Para ¿no? dónde O sea, moverse? ¿Qué fue de Fer cuando sales de la carrera? ¿Qué fue el primer grupo que haces? ¿Qué fue lo primero que hiciste? después de que estudié la licenciatura en flauta transversa, pues nos venimos a ver las escuelas. Fuimos a ver Fermata, El DIM y Martel. Ujú. A mi mamá le encantó Martel porque tenía en esta onda de los housings. Entonces ya no se preocupaba por lo que más le preocupaba, que era dónde iba a vivir. Ujú. Y como eran depas de la escuela, que estaban vigilados y cámaras y esto, fue como de, pues va. Entonces en lo que me dieron el tour y esto, mi mamá, cuando bajé, me dijo, te quedas, pero ya, ahorita. Y O sea, ya, de decirte vamos, pero no te quedas, a te ajá, quedas en este sí, momento. Le encantó la escuela. ajá. Y me dijo, pago ahorita los 12 meses de la escuela. Y ya ves tú, pues, si te gusta, si no, si quieres seguir estando aquí o lo que sea, y si no, ya vamos viendo. Y así, no lo pensé ni nada, así le dije, sí, así ya quiero. Y ya, pues, empezaba clases a la semana. De que pasó eso, a la semana empezaban clases. Porque ahí empiezan como, o empezaban bimestralmente. Y me regresé llorando a Puebla y yo, no, no quiero dejar a mis amigos y ya no quiero y voy a Ujú. vivir sola y no sé qué. Y pero pues después de todo eso fue, creo, una gran decisión. Aparte venía como mucho con la mentalidad de decir, bueno, ya sabes que te quieres dedicar a esto, ya Ujú. sabes que te gusta este instrumento. eh, y estaba muy concentrada en estudiar, en crecer, en hacer las cosas bien. Entonces, o sea, prácticamente 2 años me la pasé metida en la escuela, todo Ujú. el día, todos los días, estudiando, así, todo el tiempo, todo el tiempo. Al año que estuve en Martel me becaron, entonces pues ya al menos no se pagaba la Del cole joven. y Ujú. esto. Y no sé, como que eso también me motivaba a hacer más, o sea, seguir haciendo las cosas bien, ¿no? Y cuando me dan la beca también había como posibilidad de entrar a otras clases, entonces me aventaba un montón de clases, hablaba con los profes y, oye, puedo entrar no sé, si yo estaba en lenguaje 8, Ujú. les decía a los que iban en el 13, ¿no? O sea, oye, puedo entrar a tu clase y trataba de tomar la mayoría de clases posibles, ¿no? Entonces sí estaba como muy, muy concentrada en eso y casi no me gustaba hablar con nadie. Porque me conozco, ¿no? Y sé que me gusta el relajo. Y entonces cuando empiezas a cotorrear con la ¿Te gente, autocontrolabas para no hacerlo? Simón. Wow. Ujú. Y ya pues con el tiempo vas conociendo gente y lo que sea. Y también en algún momento tuve mi etapa de cotorrear cañón, o sea, de enfiestar todos los días, de no dormir, ¿Eso fue en la universidad o ya saliendo Ajá, a la no, en la universidad? universidad. Y de pasarla así Bomba. total, del disfrute total. Y también después de eso fue como de, güey, tampoco te la puedes pasar todo el día así, ¿no? Ujú. O sea, fue como regresar al trip de, o sea, te veniste a CDMX, dejaste toda una vida para hacer una vida nueva y que le estés desperdiciando en hacerte mierda realmente, pues no aplica, ¿no? Y bueno, después de Martel, creo que tal vez un bimestre a lo mucho de clases ahí, porque
te hacen como adjunto con la beca, ¿no? Entonces como que da ciertas clases que de repente no llega un profe o lo que sea. Y ya después el propósito es que como que los mejores alumnos suban y den clases, ¿no? En la escuela. Y ya después de eso como que sentí que estaba como mucho en la fiesta y dije, ya no quiero, así ya no quiero. Es hora como de empezar otra vez. Ujú. Le dije a mamá, oye, me regreso a Puebla nada más que termine el contrato del DEPA. Y pues ya, mi mamá no se la creía, ya tenía ocupado mi cuarto y así, le valió. Ya lo había convertido en gimnasio, ya sabes, como de esos Sí, papás. No lo había rentado entonces. no, lo tenía ocupado con cosas, pues. Era su bodega, Sí, claro. y como a la semana de que ya terminaba el contrato del DEPA, le dije, oye, ¿cómo le vamos a hacer con la mudanza y eso? Porque pues ya tenía un chingo de cosas, ya Ujú. no era nada más de venirme en el carro, ¿no? Y me dijo, ¿en serio te vas a regresar? Y yo, sí, pero pues ya te había dicho, ¿no? Y ya estamos a una semana. Y me dice, pues es que la verdad pensé que no te ibas a regresar, pero vamos checándolo, ¿no? Ujú. Y ya pues me ayudó con lo de la mudanza y eso. Y me regresé a Puebla. En Puebla estuve tocando mucho con bandas independientes, tocaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Cua- Era, tocabas en bares, en auditorios, en... Pues había cosas como de todo, ¿eh? O Ujú. sea, como culturales, como, o sea, por ejemplo, en el Zócalo de Puebla, y también barecitos, o sea, chiquitos, de todo, o sea, casi de todo. Mucho tiempo también estuve trabajando, bueno, después de eso, paré un rato en la música, como 3 años, yo creo, más o menos. Tuviste 3 años después de... Ajá. Ujú. Conocí al papá de mi hijo, tuve un hijo. Ujú. Eh, a los 3 meses me prohíben, a 3 meses de embarazo me prohíben tocar porque el pequeño podía nacer con un problema auditivo. Entonces eso me dio en la madre, aparte de que hormonalmente te haces mierda en el ¿Qué embarazo. hiciste para Y yo llorar todos los sobrellevarlo? días. No, sí, estaba súper agüitada, la neta. Pues era Eh, tu com- desahogo, la batería. sí, compré un piano, pero Ujú. pues no era lo mismo. O sea, no era lo mismo eso que te decía de darle golpes a algo que Ujú. tocar ahí las teclitas bonito. Y pues prácticamente ni agarré el piano también. Eh, Después de eso nace el pequeño y cuando tenía como 9 meses, que lo íbamos a meter allá a la guardería y esto llega la pandemia. Entonces pues ya llevaba año y medio, no sé cuánto, sin tocar. Y entonces llega pandemia y otros 2 años sin tocar. ¿Quién eres tú sin tocar la música? No, me volví loca. O sea, llegaron muchos problemas psicológicos, o sea, de todo, así, de todo. En algún momento me medicaron también, como de cosas de depresión y así. Aparte el posparto me dio durísimo, Ujú. así, de que Lida estaba cotorreando y a los 2 segundos así, no, es que ya no aguanto y ya no quiero vivir y así, horrible. O sea, el cambio de emociones, como durante un año, Ajá. fue terrible. O sea, y luego con lo de la llegada de la pandemia, o sea, todavía más, A ¿no? guardarte Que era todavía como más, de, sí. ajá, de por sí ya estaba así de, güey, ya. Y ahora no era como solo no tocas, ya no puedes salir de tu casa. Era como de, no mames. Y aparte era la preocupación de que pues era una enfermedad respiratoria, mi mamá tenía asma y el pequeño recién nacido, ¿no? Entonces era como de, putz, o sea, Vivías a mil con el estrés, sí. sí hay que cuidarnos bien. Y afortunadamente nunca nos enfermamos. Ujú. O sea, y creo que hasta la fecha nunca me dio COVID. Bueno, no sé ya ahora con tantas cosas que ¿Qué hay. hay? Si te llegó Sí. alguna mezcla de algo de lo que Ajá, sea. ya después, Ujú. pero, o sea, mientras estuvo como todo eso fuerte, no, todo estuvo súper relax. ¿Cómo se De- sintió después de esto tocar por primera vez de nuevo? o sea, después de eso trabajé en teatro un rato, en Ujú. teatro musical. Y en teatro musical yo tenía como un poco de, eh, como asquito, como que no me gustaba, ¿Por qué? porque era como de, siempre estás encerrado en una cabina y pues no hay como tanto, como baterista, Ujú. como tal, pues es ruidoso, ¿no? Entonces te encierran en una cabina normalmente y no hay contacto con los demás músicos. Normalmente solamente tienes una mini tele para ver la O obra y sea, cosas así, eras todo es la auditivo. pestada ahí al fondo en algún lado. Sí, entonces era como de, no, esto como que no. Ujú. Pero también me di el chance, ¿no? El que era como practicar lectura, estar tocando continuamente y eso.
Y ya después ya me gustaba. Ujú. Pero el hecho de estar en un escenario y ver gente, Eso es así, eso es lo tuyo. lo que sea. O sea, ya sea en un bar, en un minibar, en un lugar más grande, lo que sea. Pero como ese punto de estar en un escenario, creo que así no ¿Y, lo cambio por nada. y cuáles han sido los escenarios más importantes que tú consideras en los que has estado? En este momento fue increíble porque hubo tantas personas, porque estaba con este artista. El primero que me tocó fue el auditorio, después el Metropolitan, el Pepsi Center y el último fue el Plaza Condesa. ¿Qué es estar en el auditorio? O sea, desde tu experiencia, ¿tienes algo para describirlo? Pues es que, o sea, más bien eran como los nervios en todos lados, ¿eh? Bueno, ya ahora ya casi no me dan nervios, pero de muy poquito tiempo para acá. Ujú. Pero antes, en cualquier lugar era de estar súper nerviosa y Sí. así, y era como esa parte de estar viviendo en el presente, disfrutarlo al máximo y solamente te quedas con esa sensación de, güey, estuvo increíble, Ujú. pero realmente no hay como ¿Algo para describirlo? como algo exacto de decir, pasó esto Ujú. y no sé qué, sino es como la sensación de estar así como de, en el éxtasis, Sí. ¿no? Estás De en la la vida, zona. sí, así. ¿Tienes algún ritual para pasar a escenario? Dependiendo lo que vaya a tocar, pero no, como ritual no, más bien como cosas tal vez como de calentar un poquito, estirar Ujú. y así, pero como Sí. ritual, O sea, no. yo hablo como para los nervios, para decir, respira 5 veces, Respira. piensa que la gente está encuerada, ahora sí, no, no tienes nada de eso. No. No, igual y me pondría a pensar más en otras cosas. No, estoy pensando como de no, en la parte de tal canción y no sé qué. Ajá. Así lo que tal vez no traigas como al 110%, que es como de, esto todavía no me salía o no me salía súper bien o así. Pero O sea, no, uno como espectador, cuando vemos a los músicos haciendo esto, es porque están pensando eso. Así, puta, posiblemente que no la sí. caguen en la segunda canción, esto no me acuerdo bien, eso es lo que están pensando, va. Qué bueno saberlo. Y Hoy, también es el estar preparado, ¿no? Para no estar en... Yo creo que eso me ha servido, ¿no? mm, Como el estar preparado para no estar pensando en eso, sino disfrutar todo. O ujú, sea, pero esa parte como de vivir en el presente y estar disfrutando en el presente, sin estar pensando en lo que vas a hacer, ajá, ni en lo que ya hiciste, porque lo que ya lo hiciste y lo que no hiciste, pues no lo vas a poder hacer en el escenario, o sea, ya no puedes ya. hacer nada al respecto. Entonces disfrútalo y ya, pásatelo chido y Ujú. todo cool. El día de hoy, ¿quién es Fera Alanis? Qué buena pregunta. Creo que soy mamá, músico, eh, una persona que ha visto... Limpiamos un poco con el tema. O sea, creo que soy una persona que ha luchado por lo que quiere hacer y que ha dejado mucho por estar en donde está. Pues estoy como parada ahí, ¿no? Tratando de ser una buena persona, ser una buena madre y tratando de ser lo mejor posible dentro de las herramientas que tienes, ¿no? Hacer las cosas con amor, con dedicación, eh, eso, Como siempre lo has venido haciendo. sí. Y más consciente también, Ujú. más consciente de, sí, o sea, de tener un propósito, ¿no? Eso, Que es hacer lo que me gusta. O eso es sea, lo que te mantiene en pie. sí, de cierta forma. De cierta forma, sí. O sea, es como el cachito de luchar por algo, ¿no? ¿Cómo te ves en un futuro? O sea, ¿cómo es que te vislumbras cuando todo este trabajo y todo este ecosistema que estás haciendo para ser la mejor versión de ti? ¿Cuál es esa mejor versión de ti? ¿Cómo te ves? Tocando. O sea, no me veo como tal vez no sé, me podría ver en un escenario. O sea, no podría decirte tal vez con un artista o con, no sé, o sea, haciendo música. O sea, creo que esa parte de los escenarios es como lo que más me gusta, lo que más me llama. Y mientras esté ahí, o sea, creo que todo está cool. ¿Cuál es la parte de tu vida que crees que te ha hecho tan fuerte como eres ahora? Pues todo.
O sea, son como los escaloncitos que vas subiendo. Cada quien vive cosas que tal vez para otra persona puedan no ser tan fuertes, o no sé, me imagino de repente de que vengo en el carro y digo, bueno, tienes un carro para transportarte, ¿no? Estás en el tráfico, sí, pero tienes un carro para transportarte, tienes un techo donde estar, no estás como los niños en la calle, ¿no? No tuviste una mala infancia, no tuviste, o sea, no tuviste muchas cosas que están alrededor que digo, güey, esto está muy cabrón. O sea, el valorar lo que sí tenemos, creo que es como el empujoncito de superar cada obstáculo y las cosas fuertes que van pasando. En no enfocarse en lo que está mal o en lo que no tienes, porque siempre vamos a no tener algo. Ujú. O sea, siempre está la persona que tiene, no sé, que tiene más dinero, la persona que tiene más salud, la persona que tiene lo que sea. Siempre hay alguien que tiene más. Y entonces en fijarte en lo que sí hay, ¿no? En lo que sí está cool. ¿Qué es lo que agradeces? Pues esa parte como cuando brindas, ¿no? Salud, dinero y amor. Ujú. Eh, mientras tengas salud, creo que es lo principal. Todo va para adelante porque sin salud creo que no podemos hacer nada. Desde una gripita que nos dé, ya estamos tomados en la cama y sin querer hacer nada y sin pararnos. Este, el dinero, queramos o no, es algo que mueve el mundo, ¿no? Entonces, mientras haya eso, y amor, mientras te rodees de personas que estén llenas de amor, creo que todo fluye. O sea, lo demás, siempre van a haber cosas, siempre lo que sea. Pero mientras tengas esas tres, todo puede solucionarse. O sea, incluso yo la dejaría con salud y amor, ¿no? Ujú. Porque con eso creo que todo puede ir fluyendo alrededor de eso. Después de todo lo que has vivido, ¿para ti qué significa renacer? Creo que lo hacemos continuamente. Eh, continuamente es esta parte de que los puntos no los podemos conectar hacia adelante, pero sí los podemos conectar viendo hacia atrás. Entonces, cuando vemos hacia atrás, hay ciertas decisiones que hemos tomado, o al menos para mí, creo que hay ciertas decisiones que he tomado que digo, si yo no hubiera hecho esto en ese momento, o sea, tal vez mi vida estaría en otro lado, ¿no? O sea, que ha habido ciertas decisiones que es como de, voy a empezar otra vez y no me importa, ¿no? O sea, también no tengo trip con eso, ¿no? De, no me importa empezar de nuevo. Lo peor que te puede pasar es regresar al lugar en donde estás. Y el lugar en donde estás está bien chido. O sea, estaba trabajando, eh, tengo mi casa allá, no sé, fue como de, el lugar donde estás está increíble, pero tampoco había crecimiento, ¿no? Y lo peor que puede pasar es que te regreses. Si no la armas, si no puedes, te regresas y listo. Y pues ya llevo año y medio, más o menos. Entonces es como de, siempre sale, no sé cómo, pero siempre, siempre salen cosas. Siempre cuando uno se está dando de topes, llega alguien o ves a alguien y es como de, hagamos esto. Y entonces es como la chispita otra vez de Ujú. decir, perfecto, así por aquí jalo, ¿no? Y entonces es como continuo, confiar en la vida, eh, como mantenerse en esa parte eh, positiva de decir algo lindo va a venir. Si ahorita alguien está pasando por un momento oscuro o triste o desolador en su vida, ¿tú qué le dirías? Todo pasa, estamos un ratito en esta vida, eh, un ratitito. O sea, yo ahora tengo 33 años y volteo hacia atrás y digo, prácticamente podría estar a la mitad de mi vida. Y es como de, puta, pues hay que disfrutarla, ¿no? Lo que sea que se pueda solucionar, se va a solucionar. Y lo que no tenga solución, pues no se puede solucionar. Disfrútalo, disfrutar el proceso, sea bueno, sea malo, sea lo que sea, ¿no? Eso creería. ¿Vale la pena seguir cuando todo está roto? Pues yo creería que sí, depende de cada persona.
depende del sentimiento de cada quien. Para mí creo que sí. En todos los procesos fuertes que he vivido, siempre ha valido la pena. Y es como esa parte, es lo mismo, ¿no? De decir, güey, es un ratito, o sea, ya viviste 30 años, ¿qué te cuestan otros 30? Así, o sea, todo lo has superado, o sea, qué pedo, ¿no? O sea, eh, sí, creo que no hay rollo con eso, siempre se puede seguir, siempre es para bien, todo bien tiene, todo mal tiene un bien, ¿no? Es para mejorar, cualquier cosa que pase es un aprendizaje y todo va, dependiendo del enfoque también, pero me gusta como verlo de esa forma. Muchas gracias, Fer. Pues bueno, así es como cerramos este capítulo con Fer Alanís. Muchísimas gracias por estar con nosotros, sobre todo por compartir. Muchísimas gracias a Marianne, que está aquí en los micrófonos. Gracias, gracias, gracias. Y gracias, Fer. Pues así es Gracias a como, ustedes. así es como cortamos. Muchas, Va. muchas gracias.